Un barco americano fue atacado en Yemen. 12 de octubre de 2000. Al-Qaeda vuelve a atacar. Esta vez su objetivo fue el USS Cole, atracado en la costa de Yemen. Se infiltraron entre las autoridades portuarias. El sospechoso es Osama Bin Laden. De nuevo, los servicios de inteligencia de los Estados Unidos son incapaces de avisar con antelación del ataque. Frank Blanco, director ejecutivo de la NSA por aquella época, decía que la NSA aún se enfrentaba a las tácticas de los terroristas con tecnología de la Guerra Fría. Son objetivos ambulantes que utilizan una amplia gama de métodos de comunicación, teléfonos móviles, portátiles. La NSA se puso a pensar, ¿qué tecnología es realmente necesaria? ¿Cuánto va a costar y de dónde vamos a sacar el dinero? El dinero es un tema acuciante. Tras la Guerra Fría, el Congreso redujo el presupuesto de la NSA en 1/3 y la criticó por violar las leyes de privacidad. Me preocupa la intimidad de los americanos. No hay excusa legítima para eso. Es intolerable pensar que el gobierno de los Estados Unidos sea el gran hermano. Por ley, prohibieron a la NSA espiar en suelo americano sin la aprobación de un tribunal especial creado por la FISA, la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera. Me sorprendió que Michael Hayden, director de la NSA, me dijera que monitorizaban a menos de media docena de personas en Estados Unidos. Estaba muy ocupado luchando contra la imagen que daba Hollywood de la NSA, como se vio en la película Enemigo Público. National Security Agency conducts worldwide surveillance, fax, phones, satellite communication. The only ones in the country, including the military, could possibly have anything like this. A los que trabajamos en inteligencia, películas como Enemigo Público nos parecen cómicas porque nos hacen parecer omniscientes, como si pudiéramos ver todo lo que quisiéramos, y no es así. No es así en absoluto. Tal vez recojas un montón de información, pero no sabes lo que tienes. En realidad, el reto tecnológico más importante era cómo tratar tal cantidad de información. Encontrar puntos, unir esos puntos y entender esos puntos. Ese es el problema. A finales de diciembre de 1999, la NSA encontró algo muy importante. Interceptó una llamada inquietante a la casa de Yemen. Dos soldados de Al-Qaeda recibieron instrucciones para volar a Kuala Lumpur, Malasia, para lo que parecía una cumbre terrorista. Dichos soldados eran Khalid al-Midar y Nawaf al-Hazmi. Esta fue la llamada que puso en movimiento los ataques del 11S. Después de recoger esta llamada crítica, la NSA dio sus nombres al FBI y a la CIA, pero no sus apellidos. El apellido de Nawaf había estado en la base de datos de la NSA desde hacía más de un año, por su relación con el centro de operaciones de Bin Laden en Yemen. Pero la NSA nunca lo investigó. La CIA encontró el nombre de al-Midar en su base de datos. Pidieron a los agentes de seguridad que hicieran una copia de su pasaporte al pasar por un punto de control en Dubái. Cuando los analistas del cuartel general de la CIA lo vieron, se quedaron sorprendidos al ver un visado válido de los Estados Unidos en su interior. La estación Alec, la unidad de Bin Laden de la CIA, puso a dos agentes en el caso, Doug Miller y Mark Rossini. En cuanto llegaron a Kuala Lumpur, la CIA solicitó al Servicio de Inteligencia de Malasia que vigilara a esos sujetos y averiguara todo lo que pudiera. Sacaron fotografías, los siguieron y supimos que uno de ellos tenía un visado para Estados Unidos. Temiendo que un terrorista de Al-Qaeda pudiera dirigirse a Estados Unidos, los agentes pensaban decírselo al FBI. Pero un oficial de la CIA no se lo permitió. Supongo que yo era el agente de mayor antigüedad. Así que me dirigí a la agente que estaba asignada a la célula yemení, a los agentes yemeníes. Y le dije, ¿qué ocurre? Tenemos que contarle esto al FBI. Estos son peligrosos. Uno de ellos tiene un visado para entrar en Estados Unidos. Tenemos que decírselo al FBI. Y ella me dijo,
No es un caso del FBI, no es jurisdicción del FBI. Se lo dije a Doug, le dije, ¿qué podemos hacer? Si hubiéramos cogido el teléfono y hubiéramos llamado al FBI, habríamos infringido la ley. Yo habría infringido la ley. Me habrían echado del edificio. Me habrían quitado los carnés y me habrían despedido. Esto es lo más increíble de la historia. La CIA tenía agentes del FBI trabajando en su unidad de Bin Laden, pero cuando estos agentes se enteraron de que uno o quizá dos de los terroristas tenían visados para entrar en Estados Unidos y se dirigían allí, la CIA no les permitió contárselo a su propia gente. Solo el FBI podría haber emitido una alerta para detener a los dos terroristas al intentar entrar en Estados Unidos. 15 de enero de 2000, Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. Aterriza el vuelo número 2 de United Airlines procedente de Bangkok, donde la CIA perdió la pista de Al-Midar y de Al-Hazmi. Pasaron por el Departamento de Inmigración de Estados Unidos sin ser detectados. En 2 semanas se estaban moviendo anónimamente por un barrio de San Diego. El FBI redactó un informe cronológico como parte de su investigación de los ataques del 11S. La copia desclasificada muestra los movimientos y las actividades de los secuestradores mientras estaban escondidos en Estados Unidos. Se sacaron el carné de conducir con sus nombres reales. Utilizaron un banco local para recibir transferencias internacionales de un conocido jefe económico de Al-Qaeda. Su número de teléfono incluso figuraba en las páginas blancas de San Diego. Al-Hazmi Nawaf M. 858-279-5919. La CIA no podía operar en el interior de Estados Unidos y el FBI no sabía que estaban aquí. El único modo de rastrear a los terroristas era que la NSA monitorizara las llamadas telefónicas a la casa de Yemen. Pero 9 días después de la llegada de Al-Hazmi y de Al-Midar a California, la NSA tuvo un fallo catastrófico. Recuerdo haber recibido una llamada de teléfono el 24 de enero de 2000, que comenzó con un «Tenemos un problema». Los sistemas de la NSA habían dejado de funcionar. La agencia de inteligencia más tecnológicamente avanzada del mundo, capaz de monitorizar millones de conversaciones simultáneas, estaba sorda. La NSA estaba muerta. Tardaron 3, 4 o incluso 5 días en volver a ponerlo todo tal y como estaba. No se sabe si durante esos 5 días la NSA se perdió alguna de las llamadas de los secuestradores en San Diego. Pero lo que está claro es que, según la cronología del FBI, los secuestradores no perdieron el tiempo estableciéndose en su nuevo vecindario. Según la cronología, el 5 de febrero de 2000, Al-Midar alquiló un apartamento en el 6401 de Mount Ada Road en San Diego. 25 de febrero, Al-Midar compró un Toyota Corolla en San Diego, California. 28 de febrero, el consorcio de seguros verifica la póliza de Al-Midar número 6047259210 con la aseguradora Haggy Bear. 20 de marzo, el número de teléfono asociado a Nawaf Al-Hazmi hizo una llamada de 16 minutos a Yemen. Es una de las muchas llamadas realizadas desde San Diego al centro de operaciones de Bin Laden, la casa de Yemen que la NSA llevaba más de 3 años vigilando. Pero la NSA no pasó esa información a ninguna otra agencia de inteligencia. Eleanor Hill investigó para el Congreso el papel que jugó la NSA en el 11S. Nos sorprendió enterarnos de que tenían esa información, porque si hay algún contacto de algún terrorista conocido en Estados Unidos con alguna instalación terrorista en el extranjero, es exactamente el tipo de información que las agencias de inteligencia deberían tener, y no la tenían. Si juntas la información de la NSA y la del FBI, tienes ambas partes de la conversación.
Habrían venido, los seguimos, vigilamos sus casas, sus conversaciones en sus casas o en sus móviles, emails. Las posibilidades son ilimitadas si puedes vigilar la vida de alguien. La NSA nunca informó al FBI de que esas llamadas provenían de Estados Unidos. Y tal vez no sepamos nunca por qué. Nadie de la NSA está dispuesto a hablar de ello, y la comisión del 11S jamás lo investigó. O no se dieron cuenta de que los terroristas llamaban desde Estados Unidos, lo cual es difícil de creer porque incluso yo tengo la identificación de llamadas. O lo ignoraron porque si no tendrían que haber entregado esos contactos al FBI. El 12 de abril de 2000, casi 3 meses después de que llegaran los secuestradores, el director de la NSA, Michael Hayden, da otra explicación al silencio de la NSA. Tras recibir la advertencia del Congreso para que respetaran el derecho a la intimidad de los americanos, Hayden respondió al Comité de Inteligencia del Congreso con mucha precaución. Permítanme que les deje esto bien claro. Si mientras estamos hablando aquí esta tarde, Osama Bin Laden cruzara el Puente de la Paz desde la zona de Ontario de las Cataratas del Niágara hasta la zona neoyorquina de las Cataratas del Niágara, al llegar a la zona neoyorquina ya se le consideraría norteamericano. Y mi agencia debe respetar sus derechos ante un registro irracional, tal y como establece la cuarta enmienda de la Constitución. Pero Hayden sabía que la ley permitía que la agencia vigilara a los terroristas sin interrupción si entraban en Estados Unidos. Se sabía quiénes eran, se podía demostrar su relación con Bin Laden o con la Casa de Yemen, se podía acudir ante cualquier tribunal o juez de la FISA y decir, queremos vigilar una casa en San Diego. Habría sido fácil, los habríamos vigilado y habríamos tenido más información. La gente que vea esto va a pensar, a posteriori siempre resulta fácil, pero no estoy diciendo nada a posteriori. Habría sido una investigación básica y lógica. De nuevo, la cronología del FBI, recopilada tras los ataques del 11S, describe con precisión cómo Al-Midar y Al-Hazmi empiezan el entrenamiento para su operación del 11 de septiembre. 4 de abril de 2000. Nawaf Al-Hazmi recibió una hora de introducción a las clases de vuelo en la Escuela Nacional del Aire, situada en el 3760 de Glen Curtis Road, San Diego.